Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy 3 de abril y el devocional de hoy se titula Deleitarse en la ley de Dios. Deleitarse en la ley de Dios. Bueno, nos guían las lecturas diarias de John MacArthur y el pasaje que vamos a comenzar a leer, ¿no? Es el Salmo 119, versículo 92. Y dice así: si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. El Salmo 119 habla de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Habla de la palabra de Dios como aquello que alumbra nuestro camino. Habla de la palabra de Dios como aquello que nos lleva a la salvación. Y en este caso, en este versículo, dice que la ley de Dios nos sostiene en medio de la aflicción. Por supuesto, uno espera, ¿no?, que cuando estamos en aflicción, lo que nos levante sean los milagros de Dios, sean las acciones de Dios a favor nuestro. Está bien, ¿no?, que el Señor venga como, ¿no?, un gigante poderoso y nos saque de los problemas y nos ponga en un lugar seguro y nos provea de lo que necesitamos o nos sane o no sé, o nos consuele. Pero el salmista dice que todo esto él lo encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para que yo salga de mi aflicción. Pero la palabra de Dios es más que eso, y de esto vamos a hablar en el devocional de hoy, ¿sí? Así que vamos a leer a MacArthur y vamos a ver cómo él introduce este tema de deleitarse en la ley de Dios. Recuerden esta palabra, deleitarse. Deleitarse tiene que ver con tomar placer en poder tener a mi lado la palabra del Señor. Amén. Dice así: Pablo se deleitaba en la ley de Dios. Esto es lo que dice Romanos 7:22. Desde las profundidades de su alma, Pablo tenía un gran amor por la ley de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje en Romanos 7? El apóstol está diciendo: yo en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. Más allá de que después encuentro, decía Pablo, otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que quiere llevarme al pecado. Pero en mi corazón la ley del Señor es lo más precioso que yo tengo, lo más lindo que yo puedo mirar. La ley del Señor es perfecta. Hermanos, nosotros debemos amar la ley del Señor. Está bien, ¿no? A veces pasamos la vida luchando contra la palabra de Dios, ¿no? Es como que la palabra del Señor nos quiere llevar a un lugar y yo quiero ir a otro. Y esto tiene que ver con que evidentemente le estamos dando lugar a la carne, a los deseos naturales y humanos, a que nos guíen en la vida y a que guíen las decisiones que tomamos, incluso más, que instalen en nuestro corazón deseos que no debieran estar allí. Ahora, la verdad es que esto es una lucha de todos, pero debemos aferrarnos a la ley de Dios para que esa ley también pueda llevarnos a desear aquello que la ley de Dios nos dice que debemos desear, aquello que el Señor quiere para nosotros. ¿Está bien? Pablo tenía esto. Él sabía que era un hombre sujeto a fallas, sujeto a errores y que el pecado seguía influyendo, ¿no? Era un hombre al que el pecado lo influía, el pecado que estaba en su cuerpo, como a todos nosotros. Pero él decía, pero la ley de Dios se ha vuelto aquello que me da placer, aquello que me da deleite, aquello que me lleva a mirar hacia el cielo, aquello que me saca del barro. Hermanos, permitamos que la palabra de Dios nos saque del barro en el que estamos. Y lo ha hecho muchas veces. Muchas veces. ¿Cuántas veces vos has estado mal y has escuchado la palabra de Dios y la palabra de Dios te trasladó a otro estado de bienestar, de confianza, de fe, de ánimo? ¿Cuántas veces por escuchar algo de la Escritura, ¿no?, volviste a cobrar como aliento cuando estabas ya liquidado? Y esto no te ha pasado solo a vos y no me ha pasado solo a mí, también al salmista,
a quien escribió el Salmo 119 también, al apóstol Pablo también. Está bien, ¿no? Es más, miren, dice que el hombre interior de Pablo, ¿no?, se renovaba día tras día. Esto lo dice Pablo en 2 Corintios 4:16. Y dice, y se fortalece mi espíritu. Esto lo decía en Efesios 3:16. Con la ley de Dios, ¿no? Y el Salmo 119 habla de lo mismo, ¿no? Dice, el autor del Salmo 119 también tuvo un profundo anhelo por las cosas de Dios. Estas son algunas de las expresiones que deseó el salmista por la ley de Dios. Y vamos a leer algunos versículos del Salmo 119. Bueno, ustedes saben que el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia, así que no lo vamos a leer todo, pero sí algunos versículos que muestran el amor del salmista por la palabra de Dios. Yo les confieso, ¿no?, que cuando leo estas cosas y cuando leo lo que Pablo dice acerca de la palabra de Dios, me siento como impulsado a, ¿no?, a también yo buscar que pase esto en mi vida. Y espero que vos también te sientas impulsado, impulsada a buscar la palabra de Dios para que la palabra de Dios genere en vos esta necesidad, genere en vos este deleite, genere en vos este enamoramiento por la palabra de Dios. Fíjense, el versículo 81 y 83 del Salmo 119 dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Fíjense que acá el salmista está hablando de que él no se siente bien. Está en una etapa difícil de su vida, en un tiempo duro de su vida. Y es más, le dice al Señor, ¿cuándo me vas a consolar, Señor? Pero la verdad es que no me he olvidado de tu palabra, ¿no? No me he olvidado de tu palabra. Tu palabra me sostiene. Anhelo que esa palabra siga produciendo en mí más consuelo. Eso es lo que está diciendo. Señor, consuélame con tu palabra. En medio de la crisis. Fíjense que Él no pide solución para el problema, ¿vieron? A veces nosotros estamos muy apegados a esto de, Señor, vení, resolveme la cuestión acá, ¿no? Vení y solucioname el problema. Vení y hacé la gestión correspondiente. Manda a los ángeles, no sé, que alguien venga a pelear, pero que el problema se vaya de mi vida. Yo quiero sentirme bien. No es lo que pide el salmista aquí. Él dice, Señor, yo estoy mal. Consuélame en medio de mis problemas con tu palabra. No me saques de ellos. No está diciendo, Señor, sácame de los problemas. Está diciendo, Señor, en medio de mis problemas, que tu palabra sea mi consuelo. Permitime mirar tu palabra, permitime cobrar aliento en medio de los problemas gracias a tu palabra. No es lo mismo, ¿se dan cuenta, no? Una cosa es que los problemas se terminen. Otra cosa es que los problemas sigan estando allí, pero yo tenga la fortaleza necesaria para seguir adelante a pesar de ellos. Esto es lo que pide el salmista. Y esto es lo que debemos pedir. Hay una razón importante para esto, porque cualquiera de ustedes podría decir, bueno, pero pastor, ¿no es mejor que los problemas se terminen? No es mejor, porque los problemas están trabajando sobre nuestro carácter, ayudándonos a crecer. Y muchas veces es el Señor el que usa esas situaciones para trabajar en nuestra vida. Lo que sí necesitamos es no quedarnos derribados en medio de los problemas. Y para eso la palabra de Dios es esencial. Fíjense, el versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Lo mismo. Ya hubiera perecido, ¿no? Es lo que leímos al principio. Ya me hubiese caído, Señor, ya estaría destruido. Ya no tendría ningún tipo de solución ni de salvación. Tal vez, no sé, como otros han hecho, me hubiese quitado la vida, pero me has fortalecido. Y he encontrado en tu palabra las fuerzas para seguir adelante. Fíjense, el versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley.
Todo el día ella es mi meditación. El versículo 113 también dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. El 131 dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. El 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Se dan cuenta, no? El salmista está diciendo, Señor, en medio de los problemas, tu palabra me sostuvo. Cuando estaba frente a gente malvada, a hombres hipócritas, tu palabra me sostuvo. Yo me enfoqué en lo que dice tu palabra y entonces ellos no me pudieron derribar. Esto es muy importante. Cuando uno está frente al desánimo que te tira la gente, frente al ataque de las personas, frente a la mala onda, como decimos hoy, ¿no? La palabra de Dios es lo que me va a sostener en pie. Hay veces que las palabras de las personas son como dardos envenenados que lo único que quieren es hacerte caer. Y yo debo saber cómo enfrentarme a este tipo de situaciones. Si dejo que esas palabras entren en mi corazón, me van a derribar. Por tanto, necesito como un escudo protector y una espada con la que atacar al enemigo que viene en contra de mí. Y esto lo voy a encontrar en la Escritura. ¿Se acuerdan? El escudo, dice Pablo, es la fe. El escudo en la vida de un cristiano es la fe. Bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, sin palabra no hay escudo. Y la espada, dice Pablo, es la palabra, justamente. O sea, si yo no tengo escritura, estoy desprotegido frente a los ataques de la vida. Entonces, necesito la escritura. ¿Está bien? Seguimos un poquito más. Dice, la mentira aborrezco y abomino, pero a tu ley la amo. El 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Fíjense, ¿no? Mucha paz. La paz también es producto de la fortaleza de la Escritura, de la certeza de que lo que viene es bueno para mí. Es bueno para mí. Y no estoy hablando de los resultados naturales. Estoy hablando de que, por último, la presencia de Dios es lo que nos espera al final del camino. Está bien, ¿no? Por último vamos a estar con Él. Entonces, bueno, hermanos, podemos estar en paz. Más allá de lo que pueda pasar en el camino, vuelvo a decir, en el transcurso de nuestra vida, nosotros sabemos que Dios está al control, que Él está en el trono. Incluso a pesar de nuestros errores, Él está allí y por eso podemos alcanzar paz. Y el último versículo que vamos a leer es el 174, que dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Y termina hablando de esto, ¿no? Que la ley de Dios también es la que me conduce a la salvación. Si yo deseo la salvación de Dios, debo desear la palabra de Dios. Si yo quiero que el Señor haga algo bueno en mi vida, yo necesito permitirle a la palabra del Señor gobernarme. ¿Está bien, no? Así que tengo una pregunta para dejarte. Y es esta. ¿Cómo has mostrado en tu vida el deleite por la palabra de Dios? Tal vez te enfrentes a que yo no he demostrado deleite por la palabra de Dios. Tal vez no me ha pasado nunca. Tal vez sigo luchando, ¿no?, con la Escritura para ver si ella logra influirme. Pero es tiempo, hermanos. No hay forma de sostenerse en pie en medio de las tormentas de la vida, sino con la Escritura. Porque la palabra de Dios es la boca de Dios diciendo que Él está al control en medio de los tiempos más oscuros. Recuerden que es la boca de Dios hablando. ¿Qué más necesito yo que sus palabras? Pedro le decía, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esas palabras de vida eterna están disponibles para nosotros. Cuando necesitamos corrección, por ejemplo, la palabra nos corrige. Cuando necesitamos aliento, nos alienta. Cuando nos enfrentamos a gigantes, nos muestra
que todos aquellos que creen pueden vencer gigantes, pueden derribar murallas, pueden mover montes. ¿Está bien? Busquemos la palabra del Señor hoy. Este es nuestro tiempo, no mañana, hoy. Y bueno, yo te mando un saludo grande. Mañana nos vamos a volver a encontrar para compartir la palabra del Señor.